introducir el maravilloso mundo de los cristales para el concurso de cristalización en la escuela que se celebra con motivo del Año Internacional de la Cristalografía 2014. Lo primero que tenemos que saber diferenciar es la diferencia entre una sustancia cristalizada y otra que no lo es. Presentamos un sistema con la misma composición química, en este caso carbono, y presentamos una forma al diamante y una forma amorfa, una forma cristalina y una forma amorfa, y todo el mundo se preguntará cuál es la diferencia entre estas dos formas de la materia. Entonces la respuesta es bastante fácil, pues varios millones de dólares. Este es el valor que se atribuye al Cullinan en una reciente subasta celebrada en China, y el récord en valor de una sustancia cristalizada lo representa un diamante por el que se acaban de pagar 44 millones de euros. Siendo más formales, la diferencia fundamental es el orden del carbono en estos dos materiales. El carbono se presenta en más de una forma cristalina, y las formas cristalinas tienen, digamos, distinto aspecto, pero tienen una especial propiedad, unas especiales propiedades que les dan su ordenación espacial. Así, la forma menos vistosa del carbono, que es el carbono grafito, pues permite extraer uno de los materiales más prometedores ahora mismo en el desarrollo industrial y de nuevos materiales, como es el grafeno. El descubrimiento del grafeno recibió el premio Nobel en el año 2010, fue desarrollado en la Universidad de Manchester, y se trata de una estructura ordenada, podemos decir un cristal bidimensional, cuya existencia estaba prohibida por los estudios teóricos de mecánica cuántica, y sin embargo es un sistema estable que permite fabricar todo tipo de materiales con unas propiedades extraordinarias, tremendamente ligeros, conductores, aislantes, etc. Y todo ello con dimensiones de 10 elevado a menos 9 metros. Es decir, que estamos hablando de sistemas de unas dimensiones ínfimas, como son los nanómetros. Estos materiales, como son los nanotubos, por ejemplo, que fueron descubiertos por Sumio Iijima en Japón en 1991, permiten desarrollar materiales con unas propiedades, como decía, extraordinarias. El peso, para hacer una comparación de precios, el precio de un gramo de nanotubos está en el mercado a unos $375. La influencia de la cristalografía y del mundo cristalino en nuestras vidas es prácticamente general. Aquí vemos algunos materiales cristalinos con los que estamos, incluso de los que estamos constituidos, como son los huesos de nuestro cuerpo, pero también los corales, todas las conchas de los moluscos, y también sustancias tan familiares para nosotros como pueden ser la cáscara de los huevos. Concretamente, el esqueleto de los mamíferos está formado mayoritariamente por una sustancia que se denomina hidroxiapatita. Esta sustancia es un compuesto químico de calcio que contiene fósforo, que contiene grupos OH, que en principio son digamos, materiales muy comunes, pero cuando se ordenan forman cristales con unas características pues que los hacen compatibles con la vida y que dan a nuestro esqueleto todas las propiedades, digamos, que necesita para sostener nuestro cuerpo y para evolucionar a lo largo de nuestra vida.
Si nosotros sintetizamos este tipo de materiales en forma cristalina, pues somos capaces de construir prótesis, somos capaces de reparar los tejidos, el tejido óseo natural. El caso de la cáscara de huevo es un sistema muy interesante, es un sistema formado por carbonato cálcico cristalizado que tiene toda una serie de propiedades que permiten la comunicación de este material, ¿no? que evolucionará en un ser vivo, como es el huevo, o que consumiremos. Se dice que cada europeo consume del orden de 210 huevos al año. El negocio alrededor de las propiedades de la cáscara de huevo es impresionante. Por citar un ejemplo, existen industrias que son capaces de procesar del orden de 3 millones de huevos en un día, y que son capaces de trabajar con o obtener productos del orden de 180.000 huevos a la hora. La cristalografía y el mundo de los cristales está presente prácticamente en todos los alimentos. Cosas tan comunes como la sal son sustancias cristalizadas, cloruro sódico, que tienen muchas formas. Hablamos de la sal flor o la sal de Mohr, etcétera. Todos son formas cristalinas del cloruro sódico. Los helados, la textura de los helados, pues corresponde a una determinada forma cristalina de las sustancias que contienen. Es particularmente interesante las formas cristalinas del chocolate. El chocolate tiene varias formas cristalinas para los ácidos grasos que lo constituyen, y precisamente la forma cristalina que denominamos como fase 5 en esta transparencia, pues es capaz de fundir a una temperatura muy próxima a la temperatura corporal. Eso hace que tanto el sabor como la textura sean perfectos, y que tengamos que utilizar este tipo de material en el chocolate y no otro, esta fase cristalina y no otra. Por lo tanto, sus propiedades dependen mucho del cristal. El mundo de los medicamentos, casi la mayoría o casi todos los medicamentos que estamos utilizando se utilizan en forma cristalina, y una forma cristalina concreta, es decir, un polimorfo del cristal correspondiente. Conocemos los problemas que hubo, por ejemplo, con las formas de la talidomida. Existen formas, digamos, cristalinas que son activas, y formas cristalinas que no son activas e incluso que producen un efecto perjudicial para el organismo. El mundo de los cosméticos es otro mundo en el que tenemos cristales, óxidos de zinc, óxidos de titanio, que se utilizan continuamente, y las pinturas y pigmentos están formadas por pequeños cristales que nos permiten, entre otras cosas, al seguir la evolución de los materiales a lo largo de la historia, podemos obtener la procedencia de esos materiales a través de la caracterización de sus cristales. Podemos datar obras de arte, etcétera. Característico de los cristales son, por supuesto, las piedras preciosas, las joyas, que desde la antigüedad pues han sido valoradas por sus formas rectas, por sus colores, por su brillo, y aquí tenemos sustancias muy sencillas, silicatos, óxidos, distintos tipos de materiales que producen colores especiales, brillos especiales, durezas especiales, y que pueden ser obtenidos por cristalización industrial o simplemente a través de la minería de las piedras preciosas. Las rocas son combinaciones de cristales que se han amalgamado durante en unas ciertas condiciones de presión y temperatura a lo largo del tiempo, y que se han formado con diversos componentes que les dan su estructura y su aspecto característico. Son mezclas de cristales en general, y su identificación es posible gracias a las propiedades
que luego veremos de difracción de los cristales. La producción industrial de cristales es hoy en día una tecnología muy controlada y muy avanzada. En esta transparencia mostramos cómo se pueden cristalizar grandes piezas cristalinas de carburo de silicio que tienen muchas aplicaciones, tanto en el campo de los productos cerámicos como de los materiales abrasivos, etcétera, por su extremada dureza. Otro ejemplo de producción de cristales son aquellos que se dedican a la producción de células solares, como aquellos basados en nitruro de galio. Aquí vemos crecimientos de nitruro de galio. Existen muchos métodos de cristalización, desde la cristalización primaria hasta la cristalización con semillas cristalinas, etcétera, para obtener cristales del tamaño suficiente para poder construir elementos que nos permitan captar la energía solar o emitir o captar energía en el campo de las microondas. La tecnología láser está prácticamente toda ella basada en cristales, desde los primeros láser hasta estos sistemas basados en seleniuro de zinc, obtenidos por transporte químico o físico en fase vapor y que permiten obtener cristales de un tamaño suficientemente grande para poder construir láseres que nos permitan trabajar en cirugía o a nivel industrial, a nivel de corte de metales, etc. Todo esto son cristales, pero es que tendríamos una lista tan grande de materiales constituidos por sustancias cristalinas que sería prácticamente interminable. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, los LEDs que estamos construyendo para iluminar de una forma más barata y más eficiente, pues están constituidos por cristales. Las prótesis, muchas de las prótesis que nosotros usamos en caderas artificiales, por ejemplo, están constituidas por cristales. Nuestros ordenadores, los discos de nuestros ordenadores y sus cabezas lectoras, o incluso todo el material deportivo más avanzado, como pueden ser las bicicletas, las raquetas de tenis, etcétera, ¿no? Los airbags de los coches y toda la microelectrónica que controla nuestros actuales sistemas, todos los aparatos que utilizamos diariamente, pues están constituidos o tienen en la base de su funcionamiento sustancias cristalinas, ¿no? La investigación se ha beneficiado de una forma extraordinaria de la cristalografía. Fundamentalmente la investigación tanto en materiales como en sistemas biológicos o relacionados con la vida. En esta transparencia estoy mostrando cristales de estructuras importantes, de compuestos relacionados con la vida, cuya estructura ha sido posible determinar gracias a la cristalización o la obtención de cristales capaces de ser estudiados por difracción de rayos X. Vamos a hablar un poco de la historia de la cristalografía. La cristalografía despertó interés desde tiempos muy remotos, fundamentalmente se puede intuir fácilmente por la belleza de los cristales, por las propiedades que tenían, por su brillo, como decíamos al principio. Y ya en el siglo I tenemos ya citas sobre cristales. Tenemos citas que se deben a Dioscórides, que vivió entre los años 40 y 90. Son citas de escritores romanos, como cronistas como Plinio el Viejo, que saldrá en algunas transparencias posteriores, que hablaban de cómo se trabajaba con los cristales, cómo se podían disolver ciertas sustancias y se obtenían cristales, de ellas de colores especiales, con formas especiales, etc. Plinio el Viejo se fijaba mucho y describió muy bien todo lo relacionado con el yeso, cómo esfoliaban los cristales, cómo transmitían la luz unos diferentes de otros, etc. Es decir, que el interés por los cristales es creciente desde un punto de vista de la admiración o el reconocimiento de la belleza,
se empiezan a relacionar sus propiedades con la magia y con digamos, lo desconocido, ¿no? Y por eso de alguna forma se les lleva a los templos, se les venera. Hay recopilaciones que relacionan los cristales con la cura de enfermedades. Entonces el rey Alfonso X el Sabio tradujo el libro de los lapidarios en la Edad Media, que asociaba los cristales con la curación de enfermedades y con propiedades mágicas. Ya en el siglo XIV, Nicolás Dresmes pues, intentó racionalizar lo que se puede llamar el origen de la cristalografía, ver un poco las formas posibles en las que era posible qué objetos podían construir sistemas continuos, es decir, cristales, sistemas continuos periódicos. Es muy interesante el estudio sobre la piedra de imán de Petrus Peregrinus, que da los conceptos básicos del funcionamiento del imán, de los polos, del magnetismo y de la polarización. En el siglo XVI se cambia el enfoque, fundamentalmente con los trabajos de Leonardo da Vinci, se cambia el enfoque con el que nosotros vemos la naturaleza. Entonces, desde ese enfoque básico se intenta pues, ir a la observación y experimentar para poder reproducir aquello que se ha observado. Es interesante los libros de Natura Fossilium de Agrícola en 1400, alrededor de 1500, 1490 y pico, 1500, o los discursos admirables de Bernard Palissy, donde describe observaciones muy interesantes sobre la morfología cristalina, es decir, que se empieza a estudiar de alguna forma, a racionalizar el estudio de las formas cristalinas y a intentar describir sus propiedades de una forma científica. Un hito muy importante es el debido a los estudios de Kepler sobre los cristales de nieve, y fue capaz de racionalizar o de alguna forma de relacionar la composición interna y la organización de las moléculas de agua en los cristales de nieve con la forma externa, con simetrías hexagonales. Es decir, que decía Kepler que la simetría hexagonal observada en los cristales de nieve es debida al empaquetamiento regular de las partículas esféricas de agua. Eso es una observación importantísima. Se produjo aproximadamente hace 400 años. Y es uno de los hitos que se recogen en la celebración del Año Internacional de la Cristalografía. El descubrimiento de nuevos sistemas de observación es fundamental desde los tiempos más remotos hasta ahora. Es decir, las formas, una vez que cambian las formas de observar la naturaleza a través de nuevos dispositivos que nos permiten ver las cosas cada vez más de cerca, pues podemos saber más sobre las estructuras. Y esto va a ser una constante, sus estructuras internas. Esto va a ser una constante. El microscopio, que había sido inventado probablemente por Galileo Galilei a principios de 1600, pues es desarrollado y usado profusamente por Robert Hooke, que escribe o describe sus experimentos en un tratado que se llama Micrografía, y donde describe muchas de las formas cristalinas con detalle, ya observadas no con el ojo humano, sino con un instrumento mucho más sofisticado que permite llegar a donde no llega la observación humana. Ese es un hito importantísimo en instrumentación, que luego no dejará de evolucionar y de hacerse cada vez más sofisticada y dar para obtener una mayor información del interior de los cristales. Otra persona muy importante es Niels Stensen, que estudió las formas externas de los cristales e intentó racionalizar las formas de las caras que observaban los cristales, y formuló una ley muy importante que se denomina la ley de Steno, que dice que los ángulos entre las caras equivalentes de un mismo mineral son constantes.
Por lo tanto, todo indica que la construcción de los cristales es ya algo regular, viene de algún elemento de construcción que es el mismo para todo el material, es único y que ya no depende tanto de la composición como de cómo se ordenan esos materiales o esas unidades dentro del cristal. A partir de ahí, y en el siglo, ya a principios del siglo XIX, se empieza a racionalizar toda la descripción de los cristales. Racionalización matemática, en los trabajos de Hauy son muy importantes, racionaliza las formas externas y las caras de los cristales. Bravais define las 14 redes de Bravais, se definen los índices de Miller y se estudia sistemáticamente los cristales, incluso se relacionan con la composición, por ejemplo con los trabajos de William Barlow. Estamos ya entrando en la cristalografía moderna, pero sin duda el descubrimiento capital que nos permite estudiar los cristales tal como los vemos hoy en día es el descubrimiento de los rayos X. Los rayos X son un descubrimiento excepcional que se produce en 1895 por Röntgen en Alemania y que le permite obtener o que le concedan el premio Nobel, primer premio Nobel de la cristalografía en 1901, ¿no? El premio Nobel se le concede a Röntgen en reconocimiento de los extraordinarios servicios que produjo el descubrimiento de los rayos X y de todos los desarrollos que prosiguieron, que son los desarrollos que ahora nombraremos y que dieron lugar a los siguientes premios Nobel. Es el primer premio Nobel también de la historia de la física. Este es inicia una larga carrera de premios Nobel que abarca 27 premios Nobel. El último de ellos en 2012, que se dio a Brian Kobilka y a Robert Lefkowitz, por sus estudios en la proteína G que permite la comunicación entre el interior y el exterior de la celda. Pero primero, anteriores a este premio, pues hubo muchísimos premios a físicos y químicos importantes, descubrimientos tan importantes como el del ribosoma, es decir, el premio Nobel de 2009, donde se descubre el mecanismo de cómo se producen las proteínas en nuestro organismo. Y como esos podríamos citar los 27 casos. Hay casos muy importantes como el del descubrimiento de Watson y Crick de la doble hélice del ADN o el premio Nobel que se concedió a Dorothy Hodgkin por las estructuras de compuestos tan importantes como la penicilina, la vitamina B12 o la insulina. Conmemoramos los 50 años de ese premio en el Año Internacional de la Cristalografía. El segundo premio Nobel importante de la cristalografía fue el que se concedió a Max von Laue por el descubrimiento de la difracción de los cristales. Un descubrimiento importantísimo porque, por una parte, permite dar naturaleza ondulatoria a los rayos X. Los rayos X son ondas que tienen una longitud de onda determinada y los cristales tienen unas dimensiones, están constituidos por distribuciones periódicas con unas dimensiones similares a la longitud de onda de los rayos X. Descubrimiento importantísimo que permite el desarrollo de la que se denomina la cristalografía moderna y descubrimiento que comparte en el año 1915 por Sir William Henry Bragg y Sir William Lawrence Bragg, padre e hijo,
que fueron capaces de determinar la constitución interna de los cristales a partir de los experimentos de difracción de rayos X. Estos son los experimentos que realmente condujeron al nacimiento de la cristalografía moderna y son los que conmemoramos, cuyo centenario conmemoramos en el Año Internacional de la Cristalografía. Quiero ahora, para ilustrar de una manera sencilla, mostrar dos ejemplos que tienen que ver con una sustancia muy sencilla, que es el yeso. Todo el mundo ha oído seguramente hablar del yeso porque se utiliza no solo en forma cristalina, digamos como bonitos cristales, sino que se utiliza en muchas aplicaciones, aplicaciones cotidianas y muy sencillas, ¿no? El yeso está constituido por estas moléculas, una molécula de sulfato, moléculas o iones de calcio y moléculas de agua. Estos son los constituyentes químicos que en sí son, digamos, sustancias que en disolución son sencillas y comunes, ¿no? Y que tienen muchas aplicaciones. En cambio, cuando nosotros estas sustancias las ordenamos en estado sólido, en este caso en una celda que es de un sistema que está ordenada en uno de los 14 redes de los sistemas cristalinos, en este caso un sistema monoclínico, cuando se ordena de esta forma en un cristal, en un sólido, con unidades que se repiten periódicamente idénticas a esta en todo el cristal, pues encontramos estas formas tan bonitas que se asocian pues a la luna por su brillo, por eso se le llama yeso selenítico, en honor de la diosa Selene, y que dan una explicación a la existencia de lugares prósperos que fueron abandonados y que lugares prósperos fuera de toda otra civilización, como es de otra urbanización o núcleo urbano, como es Segórbiga en Cuenca, pues existe todo un conjunto de edificios, de edificaciones, de templos, de toda una ciudad, teatros, etcétera, romana, que está fuera de todos los canales de comunicación, lejos de grandes ciudades, simplemente en un lugar aislado. ¿Cuál es la razón para esto? Pues lo dice Plinio el Viejo, el que mostrábamos antes como cronista de los primeros estudios sobre cristales o los primeros interés sobre los cristales. Pues todo este sistema se monta precisamente porque existe una mina muy importante de mineral de yeso cristalino o selenita. Estos son los cristales que todavía podemos encontrar en esa mina. ¿Y por qué tenía interés esto en aquella época? En aquella época se conocía el vidrio, pero no se conocía el vidrio en gran extensión. Por lo tanto, las ventanas de las casas romanas tenían este material yeso que exfoliaba fácilmente y lo usaban como vidrios de sus ventanas, pero son cristales, no son vidrio. Por cierto, tenemos que distinguir muy bien lo que es un cristal y qué es un vidrio. El vidrio no está ordenado en absoluto, el cristal sí está ordenado, tiene una ordenación interna. Por lo tanto, el vidrio sería una sustancia amorfa y el cristal es una sustancia ordenada, periódicamente ordenada. Y la selenita es una de las formas cristalinas del yeso. Existen otras como el alabastro o el yeso satinado o la rosa del desierto. Todo eso son formas cristalinas del mismo material o del material de la misma composición. Otra historia relacionada pues nos lleva a México, relacionada también con el yeso. Y en México, en el estado de Chihuahua, que está situado en el mapa donde mostramos, pues existe una zona que tiene una gran acumulación de minerales debido a la constitución geológica de la misma y donde estos minerales se han venido explotando de forma legal desde 1794. Estos minerales están, digamos, a una profundidad razonable, por lo tanto han tenido que construir galerías profundas para llegar a estos minerales.
extraer los minerales, digamos que son de interés comercial. Para que esta mina, digamos, sea accesible, pues fue necesario drenar una buena parte de la mina, que estaba totalmente anegada, y bajar a una profundidad de unos 800 metros. Es decir, que tenemos que estar bombeando continuamente una zona anegada para poder acceder a los minerales al que nosotros queremos extraer. Entonces, como consecuencia de esa explotación minera, se descubre, cuando digamos, queda estanco todo el sistema que había estado anegado durante millones de años, pues se descubren estas extraordinarias formaciones que también son yeso, cristales de yeso de unas dimensiones extraordinarias, es decir, cristales que tienen algunos de ellos más de 10 metros, aquí los comparamos con la estatura y la dimensión de una persona, más de 10 metros de longitud y en algunos casos más de 1 metro de espesor. Estos son unas formas extraordinarias, no porque sean bonitas, sino porque son interesantes desde el punto de vista de estudiar por qué se producen estos cristales y no se producen muchos cristales pequeñitos, ¿no? Bueno, digamos que la historia del crecimiento de estos cristales comienza hace unos 24 millones de años, cuando se forma esa formación geológica con dos fallas, ¿no? dos roturas y una concentración en esta chimenea, una concentración de minerales económicamente interesantes. Los cristales de yeso tenemos la cueva de los cristales, está aproximadamente a unos 300 metros por debajo de la superficie, mientras existe otra cueva que también se descubrió, que se llama la Cueva de las Espadas, que contiene cristales mucho más pequeños en tamaño, del mismo material de yeso. Entonces, toda la zona que estaba anegada se descubre o se seca por motivos de la explotación de los minerales, y aparecen este tipo de formación de cristales impresionantes. ¿Cómo se formaron los cristales? Es decir, necesitamos de alguna forma explicar científicamente cómo se formaron, y la pregunta que uno se hace siempre es ¿por qué son tan grandes?, ¿no? Sin embargo, un científico dice que la pregunta correcta sería ¿por qué hay tan pocos? ¿Por qué hay tan pocos cristales? Y esto es un ejemplo que conecta muy bien con nuestro concurso de cristalización, ¿no? Porque nosotros lo que queremos tener realmente son pocos cristales. No queremos tener cristales grandes, pero en realidad lo que vamos buscando es pocos cristales, e idealmente un monocristal, ¿no? Y la forma en que se formaron estos cristales, o el mecanismo por el que se forman, nos puede ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer para obtener cristales grandes. La formación de un cristal, hay formas mucho más visuales de mostrarlo, con animaciones, etcétera, pero básicamente creo que se entiende que nosotros vamos colocando en una disposición perfecta pues nuestras moléculas, de forma que vamos construyendo un sólido periódico perfecto a base de estas de estas unidades que se repiten, pues construimos nuestro cristal. Este proceso de formación pues implica que las moléculas que se encuentran en disolución y que en principio no son específicas de ninguna fase sólida, pues se colocan se unen y se juntan para formar una fase sólida de unas determinadas características y constituidas por un solo elemento, un solo ladrillo, podríamos decir, ¿no? Entonces, en la disolución que ocupó durante tantos millones de años las montañas o el interior de la montaña de Naica, de la mina de Naica, pues existían estos materiales, los mismos que he mostrado en el yeso. Existía el calcio, los iones calcio, los iones sulfato y moléculas de agua
Entonces, en la construcción de ese material, pues había una competición entre el yeso, que es lo que al final tenemos, la anhidrita, que sería el mismo compuesto pero sin moléculas de agua, la misma composición, o la basanita, que es el mismo compuesto pero tiene menos moléculas de agua. Este es con media molécula de agua o hemihidratado. La incógnita que se presenta ahora con la cueva de Naica es si podremos conservar esos cristales, ese museo viviente. Y la respuesta es muy sencilla. Mientras exista el interés por bombear continuamente el agua, esos 55 metros cúbicos por minuto que tenemos que sacar para mantener estanca la zona de la cueva de los cristales, o también la de la cueva de las espadas, pues mientras eso se mantengamos el interés industrial, pues entonces esto seguirá estanco y por lo tanto tendremos nuestros cristales. Si por alguna causa volviera a inundarse la cueva, los cristales desaparecerían automáticamente y solo tendríamos las imágenes. Es decir, los cristales desaparecerían y necesitaríamos pues otros cuantos millones de años para obtener los cristales tal y como los tenemos ahora. Por lo tanto, es importante que tomemos conciencia de que tenemos que mantener la cueva. Es más, estamos casi seguros de que existirán cuevas con propiedades diferentes, que contengan cristales diferentes en toda el área correspondiente a esta área de Naica y a otras muchas en todo el mundo, desde luego. Por lo tanto, esperemos que sí seamos sensibles y se mantengan estas preciosidades de cristales y podamos visitarlos. Hablaba en un momento determinado de la instrumentación. La instrumentación desde el primer microscopio de Galileo Galilei o el que usó Robert Hooke, pues tenemos un desarrollo instrumental extraordinario. Y una parte de los tubos de rayos X que usaron Bragg, que usó Laue, etcétera, y que se han usado durante mucho tiempo, durante 100 años en muchos laboratorios, pues han evolucionado en unas máquinas extraordinarias que son los sincrotrones de tercera generación, de los cuales tenemos uno en España, ALBA, y que permiten estudiar materiales cada vez más pequeños, cada vez más imperfectos, o incluso nos permiten construir equipamientos basados en nanotecnología, que son equipos en miniatura y que nos permiten transportarlos y estudiar materiales cristalinos en las formas o en los sitios más insospechados, como veremos. Ahora mismo ese desarrollo está en los sincrotrones de cuarta generación, los que se llaman los Free Electron Laser, que nos van a permitir estudiar moléculas o estudiar sistemas incluso que no sean periódicos, ¿no? Y ya se han hecho experimentos en los que se pueden determinar sistemas no periódicos y obtener sus diagramas de difracción y por lo tanto obtener su estructura a partir de sustancias no cristalinas. Eso nos permite estudiar, por ejemplo, la estructura de las partículas del black carbon, por ejemplo, todos los residuos de automóviles diésel, etcétera, que perjudican la salud, sustancias nanométricas, o podremos estudiar grandes proteínas sin cristalizarlas, sin los cristales que mostraba anteriormente tan bonitos, o estructuras de virus y permitir estudiar su estructura y conocer cómo podemos atacarlos y cómo podemos defendernos de ellos, o incluso esas pequeñas partículas de contaminantes, como decía. Pero también se pueden construir instrumentos que tienen el tamaño de una caja de zapatos, como el instrumento Chemin o Kemin, que viajó en la misión Curiosity a Marte, que pudo estudiar la superficie de Marte a distintas profundidades, que pudo obtener allí diagramas de difracción de rayos X y pudo compararlas con los filosilicatos que se encuentran en la Tierra, y pudo demostrar que en Marte existió un sistema hídrico como existe en la Tierra, puesto que si no, la síntesis hidrotermal que requieren esas rocas nunca podría realizarse. Por lo tanto, un difractómetro
unido con la cristalografía, pues es capaz de determinar a tanta distancia como Marte la estructura de los materiales que lo constituyeron y sacar conclusiones tan importantes. Quiero acabar mostrando el vídeo promocional del Año Mundial de la Cristalografía, un vídeo que se ha realizado en España y que resume de alguna forma todo lo que yo de una forma imperfecta he intentado explicar a lo largo de esta charla. También quiero llamar la atención sobre la página web del Año Internacional de la Cristalografía en España, donde se pueden encontrar todas las actividades que hemos planeado y que hemos planificado para realizar este año en España, donde se puede trabajar de una forma interactiva y en particular donde se podrá seguir tanto los participantes en el concurso de cristalización en la escuela como todos los interesados en el concurso, que si bien este año puede que no participen, pueden tener interés de hacerlo en años posteriores o mostrarlo en sus clases o en sus trabajos de investigación individuales, aquellos que tengan interés por ello. Pues, nada más, muchísima suerte en el concurso y muchísimas gracias.